Hola, soy Renato Pavés. Para lo que nos están pidiendo, yo estuve encargado del desarrollo de las funciones 1 y 2 del trabajo del lenguaje de programación. En la primera me resultó más fácil hacer clases con sus constructores, ya que en el mismo punto H están los constructores, y en el CPP de la clase BNF forma S, ahí en PC se guarda la posición inicial para saber si va a ir cumpliendo con todo. En su primer if se pregunta lo mismo que se va a preguntar en el S, si es que pertenece o no. Y en el post, initial post, se restablece la posición inicial. Si no reconoce el resto, se va a ir reconociendo. O se va a intentar reconocer, se retornará a cero. En el BNF forma. En el BNF forma E hace casi lo mismo que en el inicial, pero se va a ir verificando con el otro. En el BNF forma D se verifica si es un dígito en el if gracias a los input. En el BNF forma L se verifica si es una letra minúscula y el if avanza en la posición si es que la letra oficialmente es minúscula. En la segunda función que se nos pidió tuve que hacer 4 funciones extra para auxiliares para poder desarrollarla. La primera función es int contar datos, la cual es recursiva para ir contando los datos. En su if, si n es igual a 0, se retorna 0, ya que no hay nada que contar. En el else se empieza a contar la cantidad de números. En la función int potencia de 10 es para calcular la potencia de 10 gracias al for que está ahí. Eso nos va a servir para ver si es que podemos ir separándolo de manera más fácil. En el int invertir número rec, recursivo, la función es recursiva para invertir el número. El if, si n es igual a 0, se retorna 0, porque si el usuario puso un 0, después se va a ir organizando por si el usuario puso un 0. Y ya simplemente se retorna 0, ya que no hay nada que invertir. Después se va organizando el número a partir del return, gracias a los recursivas que se colocaron. En el invertir números se vuelve a preguntar si es 0, por lo mismo, por lo mismo del anterior. Después en el int dígitos se usará para. El int invertir dígitos se usará para ir invirtiendo en el main. No, para ir invirtiendo. En el main se pide el número el cual se guarda en n y después se invierte para enseñarlo. Con eso está terminada la función 1 y 2. Y eso. Para partir el programa en Python, partimos viendo cómo crear una clase. En la clase se crea la clase multilista, en la cual está diseñada la creación de la multilista, de las multilistas. Está el para agregar los datos y para el retornarlos. El read es para leer todos los datos de la multilista que se está creando y para agregarlos. Y después el otro, el populate, sirve para ir separándolos por tipos, ya sea símbolo, número, letra mayúscula. Todos esos símbolos o elementos se van a ir guardando respectivamente en cada multilista. Y se va a ir vaciando la primera lista creada, que fue donde se guardó el dato, que se me olvidó mencionar, que es todos los elementos conllevantes de ese string, de esa cadena, que es para después ir separándolo y ir vaciándolo como si fuera un string, más básicamente. Después en el main se va a ejecutar todo lo demás, ya sea colocar la multilista y todo preparado. Bueno, este es el programa que crea e imprime un conjunto potencia. Primero crea un conjunto y después imprime el conjunto potencia.
esta es la primera función que crea el conjunto potencia. Nada importante que agregar. Simplemente crea el conjunto potencia según los datos que uno le da, le entrega. Está pero muy importante, ocupa vectores. Los vectores, ¿por qué vectores? Porque los vectores van a ser útiles más adelante debido a la sentencia size en el imprimir conjunto, en la función de imprimir conjunto, que permite de forma dinámica y cómoda poder saber el tamaño del arreglo. Luego se imprime, con esto se saca el número de combinaciones posibles, que es el número de subconjuntos posibles dentro de la función. Esto hace que se impriman todos los subconjuntos, n veces el número de subconjuntos, y cada i, esto es importante, va a representar un subconjunto dentro de toda la lista de conjuntos. Esto se va a usar más adelante. El bool a, el if a, imprimir coma, y el a false sirve para controlar de que por cada subconjunto lo primero que se imprima no sea una coma, que es lo más fácil de explicar. Y esto, que es lo sorprendente y para lo que tuve que pedir ayuda, pues porque tenía dificultades para hacer esta parte del trabajo, es una operación bit a bit. Lo que hace es que, primero vemos acá, de que aquí crea un número binario con un único valor de 1 en la posición jésima. Así, un número binario con un 1 en la posición jésima. Aquí está el i, que representa un subconjunto y es un número binario. Y si el bit, y si existe un bit en 1 en la posición jésima, se procede a imprimir un número dentro del subconjunto. Esto se entiende mejor, esto me lo explicó un profesor de programación, de que es una capacidad que tienen los números enteros que pueden representar un subconjunto. Aquí no está enfocando la cámara, que se ve más o menos así, al momento de imprimir un subconjunto. Gracias a esto es que se puede representar mediante esta sentencia el conjunto potencia. Y bueno, lo imprime y queda tal como se le pide en la pauta. Bueno, aquí es el programa que crea y imprime un conjunto potencia. Para empezar, está la función crear conjunto, que simplemente crea, se llama la función y entrega un vector, un arreglo con los números que uno ingrese. Lo único verdaderamente importante a resaltar de esta función es el uso del vector. ¿Por qué se usa vectores y no arreglos? Es porque en la siguiente función, la función para imprimir el conjunto, se ocupa la sentencia size, que es para ver el tamaño del conjunto. Así es mucho más cómodo manejarlo dentro de todo el programa. Pues bueno, el tamaño del arreglo que recibe la función imprimir conjunto potencia se guarda en esta sentencia t, y luego da el número de subconjuntos existentes dentro del conjunto potencia. Pues bueno, primero se comienza a imprimir el conjunto potencia empezando por el conjunto vacío, que este es el símbolo del conjunto vacío. Y aquí empieza el difícil. Este for es para imprimir, para que se repita el número de... la cantidad de subconjuntos que existen. Así se repite el número, la cantidad de veces de subconjuntos que existen. Este es para que empiece a imprimir por el coma corchete. Y aquí empezamos con lo difícil. Este bool a cumple una función
que al momento de imprimir cada subconjuntos, la primera sentencia, no sea una coma. Y después de que esto no se cumpla una vez, pasamos directamente al A igual falso, que hace de que cada que esto se repita, se imprime una coma. Gracias a esto. Y bueno, aquí comienza esta sentencia, que es la que la que hace posible que se pueda imprimir al conjunto potencia. Que es que para entender qué hace esto, empecemos por esto. Lo que hace esto es que crea un número binario con un valor de 1 en la posición J. Y esto, siendo I, un número, este número, el que representa un subconjunto. Mierda, me demoré demasiado.